Muy buenas, clase. Vamos a seguir con la parte de electrónica y vamos a centrarnos en el componente denominado transistor. Ese transistor, igual que los diodos, es un semiconductor, es decir, de que de determinadas condiciones va a funcionar como conductor o como aislante, pero va a tener una zona intermedia, que es lo que denominamos zona activa, que va a permitir graduar la cantidad de electricidad que atraviesa el transistor, es decir, ni es un conductor puro ni es un aislante puro. Esto lo que le permite al transistor es cumplir una doble función. Por un lado, pueden ser interruptores, lo cual es, pues oye, bastante interesante, pero sobre todo pueden ser amplificadores, que esto es una auténtica maravilla y lo que ha permitido que nuestra tecnología avance a lo largo del último siglo. Es decir, lo único que hemos hecho ha sido hacer cada vez transistores más pequeños, juntar millones y millones de ellos, pero es la base. Si entendemos el transistor, ya está, ya se nos ha abierto toda la electrónica. Bien, para entender un transistor vamos a repasar un poquito lo que era un diodo. Es decir, vosotros si recordáis, ese diodo era simplemente la unión de dos materiales dopados. Un material tipo P, es decir, en donde faltaban electrones, había huecos y por lo tanto una carga positiva, y un material tipo N en donde sobraban electrones. Esto lo que provocaba es que en medio aparecía un potencial de barrera. Ese potencial de barrera era lo que permitía que el diodo, dependiendo de su disposición en el circuito, funcionara como conductor o como aislante. Es decir, si esto es el ánodo y esto es el cátodo, si nosotros disponemos el diodo con el ánodo conectado al polo positivo de la pila, y recordad siempre una resistencia asociada para evitar que ese diodo se queme, en este caso el diodo está funcionando como conductor, porque está polarizado directamente. Sin embargo, si disponemos ese diodo al revés, es decir, con el cátodo conectado al polo positivo, lo que funcionaría es como aislante, ya que estaría polarizado inversamente. Al final es siempre lo mismo, estamos dando vuelta a lo mismo y oye, son conceptos muy sencillos y que pues al final a la base de manejarlos pues es fácil, no tiene mucha más dificultad. Bien, ahora imaginemos una situación hipotética en donde tuviéramos una pila y conectamos dos diodos. Uno polarizado inversamente y el otro directamente. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que a pesar de que este diodo sí que es conductor, este está parando la electricidad y por lo tanto no llega a este diodo. Si nos fijamos, lo que tendríamos es esas uniones PN, en este caso tendríamos en esta dirección, en este caso lo que tendríamos es en esta dirección. ¿Veis? PN. Por lo tanto, lo que tendríamos es un potencial de barrera aquí y otro potencial de barrera. Este sí que lo podríamos romper con ese voltaje umbral que hemos comentado y por lo tanto que fuera conductor, pero este es el que está actuando como aislante. Bien, ahora podríamos suponer que llegara una corriente por este punto intermedio. Es decir, por aquí llega una corriente procedente de otra pila, de otro circuito, de donde sea. Fijaos que esa corriente sí que va a romper este potencial, pero sin embargo este no, porque recordad, la corriente siempre va hacia el negativo, es decir, no iría al contrario. Tened cuidado con eso. Bien, pues ahora, poquito a poco, vamos a ir acercando esos diodos. Vamos a ir acercando esa unión NP y esta unión PN. Y poquito a poco, tanto que lleguen a fundirse. Es decir, que nosotros tengamos aquí, de nuevo, nuestra pila y hemos ido uniendo, uniendo, uniendo y al final tenemos aquí una oblea en donde tendríamos material N, los dos materiales P han llegado a juntarse tanto que se han unido y es solo uno, y aquí tendríamos la unión con el polo negativo. Bien, fijaos, donde antes teníamos dos potenciales de barrera, esta vez solo tenemos un potencial. Y aquí están tan unidos, es decir, al final esto se ha juntado tanto que tendríamos solo ese potencial de barrera. ¿Y qué pasa si ahora de nuevo hacemos llegar electricidad por esta zona intermedia? Que romperíamos ese potencial de barrera y por fin sería un conductor. Esto, tan sencillo, es lo que conocemos como transistor. Y ya digo que vamos a entenderlo muy sencillo, cómo va a funcionar entre esa fase de corte, de aislante, lo que es la conducción pura, que sería la saturación, y esa zona activa, que es la que nos interesa.
Bien, nosotros hemos llegado al punto en donde hemos unido esas dos uniones NP. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí son tres patas, dos que entran precisamente por esa parte, ¿no? Por ese material N, y una tercera que entra por el punto P. Bien, esto cuando ya lo asimilamos a lo que es el transistor, nosotros lo dibujamos así. Esta es la simbología que utilizamos para nuestros circuitos, en donde esas tres patas va a ser por un lado el colector, por otro la base y por otra el emisor. Básicamente esto va a ser, si queremos entenderlo con la analogía que hacemos siempre con el agua, como una especie de grifo, en donde nosotros tendremos por aquí lo que es el colector, el emisor sería el agua que saldría, y dependiendo de la llave, de cómo la tengamos de apretada, esa es la base, ¿no? Dependiendo de cuánto abramos, saldrá agua por ese grifo. Bien, ¿cómo vamos a ver los tres estados en que va a trabajar ese transistor? Ya sabéis, como conductor, como aislante y como esa zona intermedia. Pues para ello vamos a necesitar algunas magnitudes. La primera, necesitamos la intensidad tanto en el colector como en el emisor y en la base, pero también dos diferencias de voltaje. Vamos a necesitar el voltaje entre colector y emisor y el voltaje entre base y emisor. Tened en cuenta que esta unión, aquí, si quitáramos de nuevo aquí la parte del colector, esa unión PN, esto es un diodo. Es un diodo en donde esa electricidad tiene que romper. Por eso, esto es lo que nos va a marcar ese voltaje, nos va a decir si se abre lo que es el transistor o no. Vamos a ir analizando poquito a poco. Y vamos a ver primero esa fase en corte o aislante, como queráis verlo. Bien, ¿cuándo ocurrirá esto? Pues ya lo hemos dicho, si no entra electricidad por aquí, pues no hay manera. Por lo tanto, va a ocurrir cuando nosotros tengamos que la intensidad por la base es igual a cero. Si la intensidad en la base es igual a cero, pues igualmente la intensidad en C y en E también será cero, porque no está atravesando esa electricidad. Tened en cuenta que aquí, por lo tanto, ese voltaje en C, es decir, el voltaje entre colector y emisor, es máximo. Es el voltaje a tope, porque está ahí conteniendo esa electricidad, está ahí una fuerza retenida. Y sin embargo, el voltaje entre base y emisor, ¿cuál será? El que no llega a romper ese diodo, es decir, es menor que 0,7 voltios. Ya sabéis que ese es el voltaje con el que rompemos los diodos normalmente, los de silicio. Nosotros tenemos otro, pero los transistores normalmente suelen trabajar con ese voltaje. ¿Esto qué es en verdad lo que está ocurriendo? Si lo queremos ver con esa similitud del grifo, nosotros lo que tendríamos es aquí, tendríamos nuestra llave, y lo que tendríamos es la llave totalmente apretada. Es decir, por aquí tenemos la llave cerrada y por aquí está toda esa electricidad que llega por el colector contenida y no puede pasar. ¿Veis? Es simplemente esa fase de corte. Ahora, imaginemos que nosotros empezamos a abrir esa llave y por lo tanto vamos a trabajar en la zona que denominamos activa. Bien, esa zona activa es cuando ya esa intensidad en B es distinta de cero y además va a ser la que nos va a permitir graduar cuánta agua va a pasar. Es decir, la intensidad que va a salir por el grifo, la intensidad del emisor, va a ser igual a una constante beta que depende del transistor, pues 100 veces, 200 veces, es decir, que con muy poca electricidad de la base, nosotros podemos ir graduando la cantidad de agua o de electricidad que pasa por el emisor. Bien, ¿esto cuándo ocurre? Cuando por fin ese voltaje entre base y emisor es 0,7 voltios. Es decir, hemos roto esa barrera, ese potencial que teníamos del diodo. ¿Veis? Y ahí es cuando ya empieza a circular lo que es la electricidad entre colector y emisor. ¿Va a haber cierto voltaje? Sí, entre el colector y el emisor va a haber un voltaje que no será el de la pila, es decir, ese va a ser menor que el voltaje que nos está llegando desde el generador de lo que es el circuito, pero va a ser mayor que cero. Es decir, todavía hay cierto voltaje ahí. ¿Qué es esto cuando nosotros lo analizamos con nuestra idea del grifo? Pues fijaos que lo que estamos haciendo es que al fin estamos levantando la llave. Es decir, aunque sea muy poquito,
nosotros ya estamos permitiendo que por aquí toda esa cantidad de electricidad ya empieza a pasar por aquí. ¿Veis? Empieza a salir. Y es proporcional con esa proporción, esa constante que viene determinada por cada transistor. Pero con muy poquita intensidad, estamos ya dejando pasar bastante. ¿Veis? Eso es importante. Bien, ¿qué ocurrirá? Que habrá un momento en que nosotros abramos totalmente el grifo. Es decir, en donde ya tengamos ese grifo totalmente abierto. La llave la hemos echado hasta a tope. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Que toda la electricidad va a atravesar. ¿Veis? Toda, absolutamente toda. Por lo tanto, lo que estamos es en una fase de saturación. ¿Saturación por qué? Porque esa intensidad que está pasando por el emisor va a ser igual a la intensidad que entra por el colector. Y ya la intensidad por la base va a ser totalmente independiente. Da igual que nosotros sigamos subiendo. No hay más agua que entra por el grifo. Pero fijaos que esa intensidad, esa parte de electricidad que aquí hay ahí, también se va a sumar. Es decir, aunque esta intensidad por la base es pequeña, se suma. Pero prácticamente puede ser despreciable porque ya digo, estamos hablando de que es en una proporción de 100, 200 o incluso más. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los voltajes? Fijaos que en este caso, por fin, el voltaje entre colector y emisor es igual a cero, porque es un cortocircuito. Esa saturación, tenemos que entender que es ya un conductor. Esto ya es prácticamente como si hubiéramos cerrado. Igual que esto, era un interruptor abierto. Entonces hay que tener en cuenta, aquí es abierto, está funcionando con ese concepto de interruptor que teníamos antes, y aquí el interruptor está cerrado. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Que aquí lo que tenemos es como una especie de válvula en el que podemos ir ajustando la electricidad y por lo tanto podemos replicar una onda. Y por lo tanto eso es lo que nos abre la puerta al tema de amplificación, que es la gracia que tiene precisamente los transistores. Entonces, para el nivel en que estamos en tercero, no necesitamos mucho más. Simplemente entender cómo vamos abriendo ese grifo, cómo vamos manejando las constantes y sobre todo también es importante entender que esa unión siempre depende de ese potencial que necesitamos romper del diodo y que a partir de ahí es donde estamos graduando lo que está ocurriendo en todo esto. Suficiente nivel para tercero. Cuando lleguéis a cuarto ya nos meteremos con más follón. Veremos que no solo hay estos transistores NPN, hay transistores que son PNP, que funcionan de otra forma, pero con esto yo creo que es más que suficiente. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.